Ya, entonces, como le dije, ahora vamos a ver un cierto ejemplo. En este caso vamos a hacer un ejemplo relativamente sencillo en R2, sobre un cuerpo en R2. Y va a tener una cierta densidad que va a ir cambiando en cada punto. Entonces, el cuerpo que me va a tomar en este caso va a ser un círculo, va a ser un pequeño disco donde va a tener una cierta densidad que va a ir variando de acuerdo a un cierto punto que se encuentra en la frontera. Entonces, la densidad va a ir cambiando de acuerdo a cómo uno se va alejando de ese punto. Entonces, creamos el ejemplo y para ir entendiéndolo. Entonces, creamos aquí ejemplo. Ejemplo. Entonces, dice, dice, considere un disco de radio A y un punto, en este caso un punto que se va a encontrar en el propio disco, en este caso la frontera del disco, que vamos a denotarlo con A mayúscula. Y se encuentra en la frontera. Entonces, la densidad, la densidad de masa en cualquier punto, denotemos ese punto como por P, un punto P del disco es igual a la distancia del punto P, en este caso al punto A. Es decir, estoy diciendo de que justamente ρ, que en este caso va a ser la densidad, ρ de x e y, va a ser igual. Aquí hay que recordar cómo se ve la distancia entre dos puntos, que de hecho ya la hemos visto antes. Y siempre se ve en este caso con la norma de la recta de estos dos puntos. Con eso, por ejemplo, si tengo un cierto vector, por ejemplo, tengo un vector acá, no sé, pongamos que este va a ser A, y tengo otro punto aquí, el P. Entonces la distancia entre A y P, en este caso viene dada por la recta entre estos dos vectores. Entonces, cuando uno resta, no sé, pues A con B, se forma aquí otro vector, A menos B, o sea, A menos P. Entonces la distancia entre este punto y este punto, es decir, toda esta parte de acá, viene dado por la norma de esa recta. Así que, en este caso, la densidad se va a definir como A menos, o podríamos ponerlo de hecho al revés, que va a ser lo mismo en este caso, la distancia de X e Y, que en este caso va a ser P, este va a ser P, menos A. Entonces la distancia entre esos dos puntos, así va a ser la densidad. Entonces, en base a esto, voy a borrar esta parte de acá, se la vamos a dejar aquí pequeñita. Entonces, en base a esta definición de la propia densidad, vamos a calcular dos cosas. Entonces, calcular la masa del disco y sus centros de gravedad. Son centros de masa. Centros de masa. Entonces, como le estoy diciendo de que este punto A se encuentra en la frontera del disco, es como considerar al fin y al cabo un círculo. Y no sé, pongamos que aquí tengo un puntito A, acá. Entonces me está diciendo que, por ejemplo, si me tomo este puntito acá, X e Y, la densidad en ese punto va a ser igual a la distancia que se encuentra desde A hasta ese punto de ahí. Entonces supongamos que, no sé, tengo aquí un puntito. La distancia entre A y ese puntito, no sé, digamos un número, es 2. Entonces significa que en ese punto de aquí, la densidad va a ser 2. Eso significa. Como ejemplo, aquí se encuentra mucho más cerca, entonces no sé, pongamos que la distancia de aquí a acá es de 1. Esto significa que la densidad en ese punto de acá va a ser 1. Entonces va a ir variando de acuerdo a cómo, cuánto se aleja o cuánto se acerca del punto A. Así que podríamos decir aquí, bueno, si lo dibujo aquí como con colores,
es como si, bueno, si tuviera aquí la densidad, podemos que todo esto es la densidad, entonces significa que a medida que me voy alejando de A, la densidad debería ir aumentando, porque tiene que ir cambiando de acuerdo a la distancia. Entonces, obviamente si uno se aleja, la distancia va a ser mucho mayor. Entonces, obviamente la parte de acá va a ser mucho mayor la densidad que la parte de acá. Entonces la parte de acá va a ser mucho mayor. Entonces va a ser como una cosa como así. Así como que uno se pone, entre más azulito significa que hay mayor densidad. Y entre más celeste significa que hay menos densidad. Entonces si nosotros vemos esto en el plano, o sea, podríamos tomarnos como ejemplo el punto A como el origen. Aquí uno elige como uno quiere. El cálculo, o sea, el cálculo siempre debería ser el mismo. O sea, el resultado siempre debería ser el mismo. Quizá el cálculo va a cambiar un poquito. Pero en este caso tomemos ejemplo A como el origen. Entonces aquí dibujemos el plano. Entonces supongamos que aquí tengo el plano, entonces aquí voy a hacer un circulito. Entonces, aquí en el origen voy a tomar A. Entonces A va a ser igual a 0,0. Esto va a ser X, esta parte acá va a ser Y. Como está un poquito más acá abajo. Así que, fíjense que si yo me tomo por ejemplo un punto X e Y, yo le dije que, bueno, en ese punto la densidad tiene que ser igual a la distancia entre los dos puntos. Así que como A me lo estoy tomando como el origen, simplemente va a ser la norma de X e Y. Bueno, y recordemos que la norma de eso es igual a la raíz de una coordenada al cuadrado más la otra coordenada al cuadrado. Así que esta sería la densidad que nosotros nos vamos a tomar. Y bueno, obviamente como el círculo o el disco que nos estamos tomando es de radio 2, o sea, de radio 2, de radio A, significa que aquí en el centro nos vamos a encontrar en el 0, A. Y no sé, los extremos de acá van a ser menos A y este de acá va a ser A. Y en base a esto, obviamente la ecuación de la circunferencia va a cambiar un poquito, porque ahora nos encontramos con una circunferencia que es de centro 0, A y de radio A. Ya no está en el centro 0,0, así que la ecuación cambia un poquito. Entonces, de hecho, vamos a escribirla en el otro lado. Vamos a copiar todo esto. Vamos a ir a la otra página. Entonces, vamos a poner esto acá. Entonces, fíjense que la ecuación de la circunferencia es una ecuación con centro 0, A y radio A. Así que esto me quedaría como x al cuadrado más y menos a al cuadrado igual a al cuadrado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, importante si, por ejemplo, uno quiere... Bueno, aquí tengo varias formas de calcular aquí la masa. La masa puedo calcular en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares. Vamos a escribir la integral en coordenadas cartesianas y en coordenadas polares para hacer la comparación. De ahí vamos a calcularlo en coordenadas polares, porque obviamente va a ser un poquito más simple porque, bueno, coordenadas polares sabemos que se comporta similar a un círculo, en este caso un disco. Entonces, vamos a escribir la ecuación de esta forma y después vamos a trabajar en coordenadas polares justamente esta ecuación de acá. Así que, bueno, si aquí nosotros consideramos en coordenada cartesiana cómo se mueve el i, sabemos que el i se va a mover, por ejemplo, desde esta parte de acá hasta esta parte de acá. Entonces, por ejemplo, para este cierto x, parte de aquí el i y termina acá. Por ejemplo, para este otro x, parte de acá y termina acá. Entonces se mueve entre s y s. Entonces la parte de acá va a venir dado por una función y esta otra parte de acá viene dado por otra función. Las dos funciones, como lo hemos visto en clases anteriores, siempre aparecen de la misma ecuación cuando nosotros despejamos el i. Entonces, por ejemplo, si nosotros despejamos aquí el i, aquí tiro, por ejemplo, el x para el otro lado, entonces me quedaría i menos a al cuadrado igual a cuadrado menos x cuadrado. Algo, por ejemplo, si aplico la raíz para sacar este cuadrado acá, me quedaría
y menos a igual a más menos raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Y ahora si tiro el a para el otro lado, me quedaría a más menos raíz de a al cuadrado menos x cuadrado. Así que aquí aparecen las dos funciones. La parte positiva corresponde a esta parte de acá y la parte negativa corresponde a esta parte de acá. De hecho aquí podemos escribirlo con otro color. Entonces, esta parte de acá va a ser y igual a menos raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Y toda esta otra parte de acá, de aquí arriba, corresponde a y igual a más raíz de a cuadrado menos x cuadrado. Así que justamente y se va a mover dentro de esas dos funciones. Así que esto significa que y se mueve entre esta de acá y esta otra de acá. A cuadrado menos x cuadrado. Y en el caso de x, se va a mover entre el máximo valor que toma y el mínimo valor que toma. Entonces, en caso, el máximo valor que toma se encuentra acá. Entonces, eso se alcanza justo en x igual a. Y el mínimo valor que toma se alcanza acá, en menos a. Así que, para x, vamos a tener que esto se mueve entre a y menos a. De acuerdo a la propia, al propio radio del disco. Así que de esta forma, la masa, bueno, recordemos que la masa era la integral, en este caso como estoy en un cuerpo de 2 dimensiones, va a ser una integral doble. En este caso del disco, pongamos aquí una t, en este caso va a ser la integral de la densidad, y obviamente con los diferenciales, aquí de y de x, o de x de y, como uno quiera. En este caso, como estoy dejando el y con funciones, entonces partimos con el y. Así que en coordenada cartesiana, pongamos aquí en coordenada cartesianas, esto nos queda como, bueno, en el caso de, como dije, a, o sea, con la x, esto queda entre menos a y a, y en el caso de y, vamos a poner un poquito más separado esto, nos queda entre a menos raíz de a al cuadrado menos x cuadrado y a más raíz de a al cuadrado menos x cuadrado. Y en este caso la densidad, yo les dije que iba a ser justamente la distancia desde el origen a este punto de acá. Porque recordemos que A lo estamos tomando en el origen. Así que la densidad va a ser todas estas cosas de acá. Así que aquí me quedaría la raíz de x cuadrado más y cuadrado de y de x. Entonces, esta sería la integral que nosotros deberíamos resolver en coordenadas cartesianas. Ahora, si pasamos esto a coordenadas polares, nos va a quedar un poco más sencillo. Entonces, vamos a ir a la otra página para hacerlo en coordenadas polares. Entonces, pongamos aquí coordenadas polares. Entonces, vamos a ir a la otra página. Así que, pongamos aquí coordenadas polares. Entonces, recordemos que nosotros cuando hacemos un cambio a polares, nos queda x igual a r coseno de teta e y nos queda r seno de teta, donde r es mayor o igual a 0. En este caso el teta, bueno, el teta ahí va a ir, tenemos que ver hasta dónde lo vamos a tomar. Entonces pongamos aquí un teta sub 0, de acuerdo a la región en la que nos encontramos. Entonces nosotros sabemos que nos encontramos justamente en un disco, ¿cierto? En este caso no está centrado en el 0, sino que está centrado un poquito más arriba. Y ahora hay que recordar cómo funcionan las coordenadas polares en general, dentro del plano. Entonces nosotros sabemos que la coordenada polares es un radio, ¿cierto? Que puede aumentar el radio, disminuir el radio, o puede ir variando el ángulo. Entonces, no sé, menos ángulo, más ángulo, menos ángulo, más ángulo. Entonces, se mueve de esta forma. Así que la forma en que va a barrer justamente todo este disco va a ser un poco distinto a lo usual. Porque usualmente, siempre cuando dibujamos un disco, lo dibujamos con centro en el origen. Ahora no lo estamos dibujando con centro en el origen porque, como les dije, queremos dejar el punto A en el origen. Así que está un poquito desplazado. Así que si se fijan, para ir barriendo cada una de los puntos de esta región, el ángulo va a tener que ir cambiando. Por ejemplo, a medida que el ángulo se va moviendo, el radio, por ejemplo, si nos centramos en la frontera del disco, va a ir cambiando. No es como un disco común que está centrado en el origen.
sino que para cada ángulo va a tener un distinto radio. Así que esto significa que los límites de integración para el radio debería cambiar con respecto al ángulo. Así que los límites deberían ser una función en este caso de teta, porque va a ir cambiando. Como hay por ejemplo, aquí más pequeño, aquí va aumentando, 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 después vuelve a disminuir. Así que va cambiando con respecto al ángulo. Y en este caso, fíjense que el ángulo parte de aquí desde cero. Por ejemplo, bueno, aquí en este radio muy pequeñito en el cero, y después aumenta, y después llega aquí a pi medio, es decir, 90 grados, y después aquí baja hasta los 180. Entonces el ángulo en este caso va a ir desde los 0 a pi, o de 0 a 180. Así que, en este caso, nosotros nos vamos a tomar, pongamos aquí, por ejemplo, teta, va a ser entre 0 y pi. Porque como dije, se mueve aquí en 0, después empieza a aumentar hasta 90 y después disminuye aquí hasta los 180 grados. Así que de 0 a pi. Mientras que el radio, como le dije, va a ir cambiando de acuerdo a cómo va cambiando el ángulo. ¿Y cómo podemos encontrar entonces el límite de integración? Entonces en este caso, para encontrar el límite vamos a ocupar justamente la ecuación de la circunferencia que tenemos acá. Entonces, en este caso de r, como tenemos que x al cuadrado más y menos a al cuadrado es igual a cuadrado, en el caso tenemos esta ecuación, nosotros aquí vamos a reemplazar las coordenadas polares. Así que esto significa que aquí nos va a quedar r cuadrado coseno cuadrado más... Bueno, aquí podría reemplazar al tiro esta parte de acá. Aquí me quedaría... de hecho, vamos a hacer un paso intermedio antes. Aquí podríamos dejar, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado menos 2ai más a cuadrado igual a cuadrado. Así que se nos van estos a y solamente nos va a quedar... Solo nos va a quedar x cuadrado más y cuadrado menos 2ai igual a 0. Así que en esta ecuación vamos a reemplazar las coordenadas polares. Entonces ya reemplacé la del x, que va a ser esta parte de acá. La del y me quedaría r cuadrado por seno cuadrado de teta menos 2a r seno cuadrado igual a 0. Entonces aquí, como en clases anteriores, simplemente factorizamos con respecto a r cuadrado y nos queda coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta menos 2ar seno de teta. Así que esta parte de acá sabemos que es 1. Así que nos queda r cuadrado menos 2ar seno de teta. Entonces aquí fíjense que los dos comparten un r. Así que podemos factorizarlo. Entonces aquí nos queda r menos 2a seno de teta igual a 0. Entonces en esta ecuación de acá encontramos justamente los dos límites que nos interesan. En este caso, esta ecuación nos dice que este es igual a 0 o toda esta cosa acá es igual a 0. Así que esto nos dice que r es igual a 0 o r es igual a toda esta parte de acá. Entonces esto es igual a 2a seno de teta. Entonces aquí se encuentra un límite. Entonces nosotros sabemos que el r parte en 0. De hecho voy a ir un poquito más arriba en el dibujo. Por ejemplo, cuando nos encontramos en el ángulo 0, el radio aquí vale 0. Y a medida que el ángulo va aumentando, entonces el radio va aumentando. Entonces el límite de integración para r parte en 0. Parte con r igual a 0. Entonces, de esta forma, aquí nosotros tenemos que r se va a mover entre 0 y esta parte acá. Esto nos va a decir, por ejemplo, no sé, para un cierto ángulo, pongamos aquí pi, o sea, pi medio, entonces significa que uno va a reemplazar el pi medio acá y obtiene en este caso, largo del radio. Entonces, por ejemplo, si aquí yo reemplazo pi medio, debería obtener ese numerito de ahí. Es decir, lo que mide toda esa parte de acá. Entonces, este sería el otro límite de integración. Así que esto va a ir aquí como 2a seno de teta. Así que en base a esto, tenemos nuevamente la masa, pero en coordenadas polares. Así que aquí, por ejemplo, bueno, en la densidad, haciendo un paréntesis, la densidad ahora me va a quedar en términos de r y teta. Como sabemos que esto es x cuadrado más y cuadrado, bueno, raíz de x cuadrado más y cuadrado, uno va a reemplazar aquí seno cuadrado y aquí uno factoriza por r cuadrado, me queda coseno cuadrado más seno cuadrado
Así que me queda simplemente R. Por esta parte acá es 1. Entonces me queda la raíz de R cuadrado. Y si me van el cuadrado con la raíz, simplemente me queda R. Entonces aquí me queda R. Y recordemos que cuando hacemos el cambio a polares hay que multiplicarle el determinante del jacobiano. Y en este caso el determinante del jacobiano también es R. Así que aquí nos va a quedar R cuadrado. Y después nos quedaría aquí dr y d teta. Entonces en el caso de dr, nosotros sabemos que tiene estos límites de integración. Así que aquí ponemos 0 y aquí ponemos 2a seno de teta. Y el teta dijimos que va a ir desde 0 a pi. Así que esta integral es mucho más sencilla de resolver que la de coordenadas cartesianas. Porque simplemente ahora tenemos que integrar con respecto a r cuadrado. Y reemplazar aquí el seno. Entonces aquí nos quedaría el 0 de 0 a pi. Y aquí nos quedaría r al cubo dividido en 3. Desde 0 a 2a seno de teta. De teta. Así que si uno hace esta integral de acá. Bueno, primero si uno reemplaza esta cosa de acá, nos va a quedar 0 a pi. Bueno, aquí puedo tirar la parte del 2, la puedo tirar para afuera, y la de la también la puedo tirar para afuera, porque no dependen de teta. Así que nos quedaría 2a elevado a 3. Y adentro nos quedaría seno de teta elevado a 3. De teta. Y esta integral es súper sencilla de resolver. De hecho, vamos a ir al otro lado. Entonces, aquí me quedaría m. Ya también me queda... Bueno, de hecho, copiamos toda esta parte acá mejor. Entonces, aquí me quedaría... toda esta parte de acá. Y esto era ta pi. Entonces, bueno, aquí podríamos dejar esto como 8 a tercios. Entonces, aquí podemos dejar el seno al cubo, lo podemos dejar como seno al cuadrado por seno de teta. Entonces esta parte de acá, por la identidad trigonométrica, coseno al cuadrado más seno al cuadrado igual a 1. Podemos dejar el seno al cuadrado como 1 menos coseno al cuadrado. Así que esto nos va a quedar como 8a cubo desde 0 a pi de 1 menos coseno al cuadrado por el seno. Así que aquí me van a quedar dos integrales. Entonces una integral va a ser simplemente con seno, porque se lo multiplico aquí al 1. Entonces me queda aquí seno de teta menos 8 a 3 desde la integral de 0 a pi de coseno cuadrado por seno cuadrado. O sea, por seno. Entonces, bueno, esta integral obviamente es súper sencilla de resolver. Entonces simplemente sería coseno y evaluarlo en estos puntos acá. Bueno, menos coseno y en esos puntos de acá. Y esta parte de acá es una clásica integral. De hecho, como recordatorio, como ejemplo, si tengo una integral de, por ejemplo, pongamos que tengo coseno a la n de teta por seno de teta. Entonces siempre, en este caso, la integral me queda como menos coseno de teta elevado a n más 1 dividido en n más 1 más la constante. Así que basta reemplazar esto acá. Bueno, en este caso nos tomamos n igual a 2 y reemplazamos. Y entonces aquí nos quedaría después, la integral nos quedaría aquí 3 y 3. De hecho, incluso nos sirve esto para esta integral de acá. Pero bueno, en este caso nosotros sabemos que esto es menos coseno, así que tampoco no es necesario ocuparlo. Así que si ocupamos esto y después evaluamos los puntos, nos va a quedar el siguiente valor. Que de hecho después si quieren lo comprueban. En este caso nos va a quedar que m es igual a 32a cubo dividido en 9. Entonces este sería el valor que uno obtendría al evaluar justamente esta integral de acá. Entonces, pongamos aquí eso. Entonces esta sería la masa justamente del disco. Y ahora en base a esta masa vamos a calcular los centros de masa. Porque recordemos que los centros de masa dependen justamente del valor de la masa. Así que pongamos aquí ahora, hay que calcular
los centros de masa. Entonces, recordemos que el dibujito, de hecho voy a ir un poquito para atrás, este de acá. Entonces, solo por el dibujo, uno ya debería tener la idea de que el centro, por ejemplo, para X, debería ser 0. Porque en este caso, aquí hay una simetría con respecto al eje X. Porque esta parte de acá, va a ser igual a esta parte de acá. Entonces, si yo considero el centro, en cada ejemplo considero el centro acá, en X. Uno el centro y decir, bueno, debería ser aquí, en la mitad. Y en la mitad se alcanza cuando X vale 0. Entonces, por ejemplo, en otro punto aquí, de Y, uno dice, bueno, ¿dónde se encuentra el centro en X? Nuevamente el centro aquí sería X igual a 0. Así que, solo por un tema de simetría, ya sabemos que el centro de masa debería ser igual a 0. Y de hecho es así. Uno puede calcularlo y va a ser así. En cambio, el centro de masa para Y va a ser distinto, porque no hay simetría con respecto a Y. Entonces, si uno, por ejemplo, considera, en este caso, un puntito acá, obviamente va a ser el centro de masa en Y va a ser distinto porque justamente la densidad es distinta en cada punto de Y. Sabemos que la densidad va a ser menor acá, en cambio va a ser mayor acá. Así que obviamente no va a haber un centro de masa ni siquiera centrado en la mitad. Va a ser quizá un poquito más arriba, porque justamente la densidad se encuentra un poquito más arriba. Así que uno esperaría que justamente el centro de masa se encuentre donde se encuentre inclinado hacia donde hay mayor densidad. En cambio, como les dije, la densidad acá debería ser, hay simetría. No hay problema. Entonces por eso en X va a ser igual a 0. Pero igual hagamos un pequeño bosquejo de cómo en Y. O sea, en X. Y veamos de que va a ser justamente 0. Entonces, en este caso nosotros sabemos que el centro de masa viene dado por, bueno, la integral en la región D en el disco, por X y por la densidad. Y esto dividido en la masa, que de hecho ya la calculamos. Pongamos aquí M. Entonces aquí nos quedaría 9 dividido en 32a cubo. Y esta integral que tenemos que calcular. Que en este caso nos quedaría, como ya sacamos los límites de integración, esto sería desde 0 a pi y te debería ser desde 0 a 2a seno de teta. Y en este caso, r, o sea, x es igual a r coseno de teta. Esta parte acá habíamos dicho que era r. Y cuando hacemos el cambio a polares, aquí hay que multiplicar un r por el determinante. Entonces nos queda r cubo. Porque nos quedaría el r que se obtiene acá, el r que se obtiene acá y el r del determinante. Entonces son 3r. Así que pongamos aquí r cubo. Coseno de teta de r de teta. Así que uno puede aquí resolver esto. Aquí me va a quedar, al resolver esta integral, me va a quedar r a la 4. O sea, aquí me quedaría r a la 4. Pongamos aquí por 4. Coseno de teta y todo de 0 a 2a seno de teta. De teta. Así que esta va a ser la integral de 0 a pi de hecho aquí puedo multiplicar por 2a, todo esto elevado a 4, por el 4 de acá. Y adentro nos va a quedar seno a la 4 de teta, coseno de teta, de teta. Entonces aquí nuevamente uno va a ocupar una identidad muy similar a la que yo puse acá, esta de acá, pero para el seno. Entonces, como recordatorio, esta integral de acá sería el seno de teta elevado a n por coseno de teta. Esto va a ser igual a el seno de teta n más 1 dividido n más 1, más la constante. Así que si uno reemplaza esto, me va a quedar justamente, toda esta parte de acá me va a quedar igual a un seno. En este caso seno elevado a 5, porque tengo un 4 acá, entonces reemplazo el 4, me queda entonces 5, 5. Más estos numeritos de acá. Así que significa que justamente el centro de gravedad en X va a ser, en este caso pongamos aquí 9 por 2a a la 4 dividido en 64 a cubo por el seno
de teta de elevado a 5 dividido en 5 entre 0 y pi. Entre 0 y pi. Y sabemos que el seno en 0 es 0. Y sabemos que justamente también el seno en pi también es 0. Así que justamente toda esta parte acá se nos hace 0. Así que tiene sentido. Tiene sentido que justamente nos haya dado 0 en base a la simetría propia del disco. Y se va a hacer un cálculo similar en este caso al centro I, al centro de masa I. O sea, no va a ser igual obviamente porque no nos va a dar 0, pero va a ser muy similar. Entonces, voy a ir a la otra página. Entonces ese lo voy a dejar como ejercicio, porque de hecho hay que ocupar la misma identidad que ya conocemos. Entonces, para I, bueno, aquí de hecho escribamos que esto nos va a quedar como 9,32a cubo de la integral de 0 a 0 aquí, y esta de 0 a pi, y esta de 2a seno de teta. Y sabemos que, bueno, en el caso de I, tenemos I por la densidad, pero I va a ser R seno de teta. Así que la diferencia con el X es que aquí me queda R cubo seno de teta. Y en el otro era seno, era con coseno, era coseno de teta. Aquí de R de teta. Así que justamente al resolver esto, me va a quedar aquí de 0 a pi, y aquí me queda R a la 4 dividido en 4, de 0 a 2a seno de teta, y aquí me quedaría de teta. Así que si yo reemplazo, aquí me quedaría a, o sea, 9 por 2a elevado a 4, 32a3 por 4. Ahí uno puede ir simplificando todas estas cosas acá, pero no lo voy a hacer ahora. Aquí me quedaría de la integral de 0 a pi de seno elevado a 4 de teta, seno de teta. Así que para resolver esta parte de acá, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con la masa. Que en este caso vamos a considerar el seno al cuadrado como 1 menos coseno cuadrado. Así que el seno a la 4 va a ser 1 menos coseno cuadrado elevado al cuadrado. Así que al reemplazar esto acá, nos van a quedar de nuevo una integral similar a esta de acá. A esta de acá. Así que nuevamente vamos a tener que reemplazar esa identidad dentro de la integral que nos quede. Entonces al reemplazar justamente, entonces ocupando, como aquí en otro color negro, entonces ocupando la integral de coseno a la n, seno de teta, menos coseno de teta elevado a n más 1, dividido en n más 1 por la constante, nos va a quedar que justamente este centro va a ser 6a dividido en 5. Obviamente todo después ustedes lo pueden comprobar y ver si está bien, pero este sería el valor. Supongamos aquí, ese va a ser el otro centro de gravedad. Así que, bueno, tiene sentido en este caso que sea este valor, porque uno esperaría que justamente como se encuentra, como tengo el círculo, el centro en este caso sabemos que en I sería A. Y en este caso es un poquito más arriba que A, porque esta parte de acá es como 1, y algo. Así que en realidad el centro de gravedad en I se encuentra como por acá. O sea, el centro de masa. Sorry. El centro de masa en I debería ser algo de ese estilo. Un poquito más arriba. No en el centro, sino un poquito más arriba. Justamente porque sabemos que la densidad es mayor acá. Así que, como dije, tiene sentido. Así que, de hecho, si uno hace aquí el dibujito. Ahí me quedó bien feo el círculo. Ahí me quedó un poquito más bonito. Entonces, el centro de gravedad va a estar como, bueno, si este es el centro, debería quedar como por acá. Entonces ahí va a tener el 0,6a dividido en 5. Así que así, usualmente, si se fijan, estos ejercicios como de aplicación no cambian mucho de un ejemplo normal que vimos antes en cambio variable, en coordenadas polares, cosas de ese estilo. Entonces, simplemente vamos a tener que sabernos de memoria esta fórmula y después aplicarla. Porque en realidad el reto va a estar en saber encontrar los límites de integración y en saber integrar estas funciones. Más que en otra cosa.
obviamente también en saber si hay que hacer algún cambio de variable o no para poder dejar la integral mucho más simple. Entonces los retos se van a encontrar justamente en la parte de cálculo de integrales que propiamente en la fórmula, porque la fórmula simplemente uno se la puede memorizar. Entonces no es más que eso. Así que eso con respecto a este ejemplo. Y ahora que vimos esto, quiero ver la nueva materia que es de curvas. Así que, bueno, como les dije, esta va a ser la última materia que vamos a ver. Y de hecho la vamos a terminar después de la semana de receso. Así que voy a ir a la otra página para empezar con la nueva materia. Entonces, pongamos aquí curvas. Entonces, título, curvas. Entonces, ¿qué curvas van a ser? Van a ser curvas parametrizadas. ¿Qué significa que sean parametrizadas? Significa que van a depender de un parámetro. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una cierta curva así rara, yo de esta curva voy a poder expresarla matemáticamente a través de una función. Y esta función va a depender de un parámetro. Entonces, obviamente, como aquí tengo una función rara que puede estar en el plano, en R3 o en cualquier espacio, va a ser una función con varias componentes. Por ejemplo, si tuviera en el plano va a tener 2 componentes. Si tuviera en R3 va a tener 3 componentes. Y cada una de esas componentes va a depender de un parámetro. En este caso, este parámetro vamos a ponerle t, como el tiempo. Entonces, podríamos decir que cada uno de los componentes va a ir cambiando de acuerdo al tiempo. Entonces, a medida que vaya cambiando, vaya variando t, nosotros nos vamos a ir moviendo por la curva. Entonces, por eso se van a llamar curvas parametrizadas, porque van a depender justamente de un parámetro, solo uno. Así que pongamos aquí parametrización. Parametrización. Entonces, una curva, pongamos aquí una curva gamma en R3 o R2 se define como la imagen de una función vectorial. En este caso, esta función vectorial, obviamente es una función vectorial porque le dije que va a tener varias componentes. No se pone R2 era 2 y en 3 iba a ser 3 componentes. Entonces, esta va a partir en su dominio en un intervalo A, B. ¿Por qué un intervalo? Porque justamente tenemos una variable que va a ser justamente el parámetro t. Y la imagen en este caso va a ser en R3. O pongamos aquí OR2. Entonces, en el caso de R3 va a venir dada por... Voy a tener aquí la función R, que va a depender justamente de t. Y esta va a ser igual a R1 de t, R2 de t y R3 de t. Entonces justamente va a ser una, como dije, una función vectorial. Cada uno va a tener en este caso tres componentes el vector. Y cada componente va a ir variando con respecto a este parámetro t. Y esta función justamente me va a dibujar una curva. ¿Y cómo? Bueno, aquí como muy bien dice que la curva se define con respecto a la imagen de esta función. Así que justamente los valores que vaya tomando R van a ir dibujando la curva. Así que podríamos decir que la curva va a venir definida, que en este caso van a ser la curva dentro de todo el dominio. Pues en este caso va a ser la imagen. Y esto van a ser todos los x, y, z de R3, tal que cada componente x, y z va a tener un cierto valor que va a ser en este caso R1 para x, R2 para y R3 para z, donde t se va a ir moviendo entre A y B. Entonces, bueno, pongamos esto más acá porque no me alcanza. Ahí sí. Entonces el corchete lo ponemos un poquito más acá. Entonces ahí sí. Entonces justamente la curva se va a ir dibujando de acuerdo a los valores que vaya tomando el vector R. Entonces,
la función R, en este caso va a recibir el nombre, recibe el nombre de parametrización de la curva gamma. Entonces va a tener una cierta curva, es decir, un cierto dibujito, y de acuerdo a esa curva voy a definir una cierta función R. Que de hecho, uno se puede definir la curva que uno quiere para justamente poder dibujar esta trayectoria. Pero otra persona podría crearse otra curva R, o sea, crearse otra función R y que describa la misma curva. De hecho, para una misma trayectoria pueden existir muchas funciones. Entonces va a depender de cada persona cómo definírsela. De hecho, vamos a ver un ejemplo de que varias curvas definen un mismo dibujo, una misma trayectoria. Entonces, claro, tengo una función y se le va a llamar parametrización de esa curva gamma. Entonces, si la curva se encuentra en el plano, entonces, como les dije, va a tener solamente dos componentes. Es decir, va a ir hasta R2. Tal que, en este caso, escribámoslo acá, solo va a tener un R1 de t y un R2 de t. Así que en el caso de 3 dimensiones, por ejemplo, si uno hace un dibujito acá, o sea, aquí tengo X, tengo Y, tengo Z. Entonces una curva, no sé, va a partir acá, va a tener un inicio y se va a empezar a mover. Y se va a ir moviendo de acuerdo a cada t. Entonces, mientras el t va aumentando, la curva va aumentando. Entonces, por ejemplo, el t en este caso parte en A. Recordemos que aquí tengo el intervalo, entonces aquí tengo A. Entonces, no sé, pues aquí parte, esto es en A. Cuando t vale A. Así que parte acá y después se empieza a mover el t. Empieza a aumentar, aumentar, aumentar. Y a medida que va aumentando, la curva se va creando. ¿Y termina cuándo? Termina cuando llega al B. Entonces este punto acá, final, va a ser R de B. Entonces así va a funcionar este tema de la curva. Entonces, pongamos aquí un color. Pongamos que comienza acá, en R de A, y se empieza a trazar la curva dentro de todo el espacio R3. No sé, imagínense, no sé, como una mosca. Una mosca que se va moviendo, va volando, y parte en un lugar, en este caso en A, y termina en un cierto tiempo B. Llega hasta acá. No sé, aquí hay un mueblecito y se quedó aquí, la mosca. Entonces aquí tengo R de B. Entonces así va a funcionar este tema. A medida que va variando el parámetro t, se va a ir dibujando la curva. En este caso, como le dije, R de A debería ser R de 1 de A, R de 2 de A y R de 3 de A. Y esta parte de acá debería ser R de 1 de B, R de 2 de B y R de 3 de B. Y así va a funcionar. Y cualquier, no sé, cualquier puntito de acá, no sé, R de T0 va a ser para un R, o sea, va a ser para un T0 que se encuentre entre A y B. Obviamente no va a ser ni A ni B, por eso lo puse aquí como intervalo abierto, no va a ser ninguno de estos dos porque uno va a ser acá y el otro va a ser por acá. Entonces nos encontramos como en algún puntito dentro de ese intervalo. De hecho, aquí uno podría entender esto, por ejemplo, el A como... Esto es solo como una interpretación, como un tiempo inicial. Y esta parte acá uno podría interpretarla como el tiempo final. Y obviamente va a ser lo mismo en R2. Va a ser la misma idea, el mismo concepto. Entonces, en R2, obviamente aquí me puedo dibujar el plano R2. Y también voy a tener, por ejemplo, un inicio. Se empieza a dibujar la curva dentro del plano. La curva nunca se sale del plano. Y llega aquí, no sé,
R de D. O sea, aquí parte un R de A que va a tener solamente dos componentes. Y termina aquí en un R de B con dos componentes, obviamente. Así que así va a ser el comportamiento de una curva. Entonces, veamos una pequeña observación de esta curva. Así que voy a ir a la otra página. Entonces, observación. Aquí haciendo un pequeño recordatorio de funciones continuas, de funciones vectoriales. Recordemos que una función continua, o sea, una función vectorial es continua si cada una de sus componentes va a ser continua. Entonces, diremos que, por ejemplo, una curva en R3 o en R2 es continua. Es decir, en este caso esta curva no va a tener ningún corte. Entonces va a ser continua en A, B. O digamos en un punto de A, B. Un punto T sub 0 de A, B. Si cada componente es continua en T sub 0. Entonces, bueno, esa es como una de las proposiciones que en algún momento vimos para funciones continuas vectoriales. Entonces aquí pongamos proposición de funciones vectoriales continuas. Y de hecho, también de la sección de diferenciabilidad nosotros habíamos visto algo similar, que cuando tenía una función vectorial diferenciable, iba a ser diferenciable si es que cada una de sus componentes era justamente diferenciable dentro de un punto o de una cierta región. Entonces, pongamos aquí, ocurrirá lo mismo con la diferenciabilidad. Otra observación que se puede hacer, entonces, es que, bueno, si tengo, por ejemplo, una curva, puede que incluso yo pueda derivarla. No sabemos si, porque bueno, puede que sea continua, pero no necesariamente si sea continua vamos a poder encontrar, por ejemplo, una derivada en cada punto de t. Pero en el caso de que exista justamente la derivada con respecto a ese parámetro t, en este caso vamos a poder definirlo y usualmente ese vector se le suele llamar el vector tangente. O también se le llama como vector velocidad. Entonces, de existir el vector derivada de la curva R en el intervalo A, B se denota como, en este caso, la derivada en t justamente de esa curva. Y esto va a ser una función que se va a encontrar también en R3 o R2, dependiendo de cómo uno defina la curva. Y esta curva, bueno, aquí uno puede escribir en realidad la notación de varias formas. Un ejemplo sería simplemente colocándole aquí un corchete. Son corchetes, bueno, esta cosa acá no sé cómo se llama. Y esto va a ser de R de t. Y esto significa que cada una de las componentes va a estar derivada con respecto a t. O sea, aquí voy a tener, por ejemplo, R1 derivado con t, R2 derivado en t. Y la tercera componente derivada en t. Y usualmente en cursos de física, sobre todo de mecánica clásica en física, a este vector, bueno, esta notación es más matemática, pero usualmente en física aquí se le suele poner un puntito encima, como para denotar la primera derivada. Entonces, es común que en
mecánica clásica se denote, esto se denote como R punto. Es decir, este R punto hace lo mismo que esto acá. Y esta parte de acá, bueno, como interpretación en este caso sería la velocidad. Entonces, por ahí lo vamos a poner en otra observación. Entonces, esa sería la segunda observación. La tercera observación es que usualmente R de t se interpreta como la trayectoria de una partícula en el espacio. Y de existir en este caso la primera derivada y la segunda derivada, entonces de existir en este caso la primera derivada y la segunda derivada se interpretan como los vectores velocidad y aceleración respectivamente. Además, bueno, usualmente en física, bueno, la velocidad sabemos que es un vector, pero sabemos que la magnitud que lleva la velocidad es la rapidez. Así que para encontrar justamente la rapidez, ejemplo de un vector, o sea, aquí se va a ocupar la norma. Así que en este caso, la rapidez viene dada por, en este caso va a ser el largo del vector R derivado. Es decir, va a ser la norma de este vector de acá. Bueno, y si uno saca la norma, esto va a ser la raíz cuadrada, en este caso, de el primer vector al cuadrado, el segundo vector al cuadrado, o sea, el segundo vector, el segunda componente al cuadrado, y la tercera componente al cuadrado. Entonces, esto usualmente va a ser la rapidez. Y eso. Entonces, bueno, esto es más que nada como interpretación porque usualmente las aplicaciones más directas de una curva se suelen encontrar dentro de la física. Por eso es que hago esta pequeña observación. Y vamos ahora a clasificar ciertas curvas. Bueno, si es que alcanzo, de hecho ya no alcanzo por el tiempo. Pero la próxima clase, que sería después de la semana de receso, vamos a partir clasificando la curva. Vamos a definir varios tipos de curvas, de acuerdo a varias propiedades que vayan cumpliendo. Pero eso, así que chao, chao. Que estén bien. Cuídense y que les vaya súper en el control.